Bien, la siguiente presentación es una mesa redonda sobre el uso de la inteligencia artificial en la gestión de datos de investigación, respetando la confidencialidad y los principios éticos. Vamos a dar inicio a este bloque con una ponencia de la doctora Rafaela Rabineto y después con algunas preguntas a panelistas invitados a esta mesa redonda. Doctora Rafaela. Bueno, es la segunda, es la última vez que me pongo aquí. Me preocupé un poco cuando me propusieron hacer esta presentación porque no soy una experta de inteligencia artificial, pero creo que el tema es de compartir los retos, los desafíos, las preguntas entre gente, expertos, investigadores, revisores éticos que tienen que confrontarse en su trabajo con inteligencia artificial sin ser expertos, pero a sabiendas que tiene potencialmente consecuencia bastante importante para nosotros. Entonces, un pequeño rappel para que todos estamos en el mismo nivel de conocimiento. Bueno, hay muchísimas diferentes definiciones de inteligencia artificial. Para mí era más fácil comprender esto, un tipo de aprendizaje automático, y hay un grupo de algoritmos que pueden crear nuevos contenidos. Entonces, en inglés, partes de... va a generar resultados que se llaman input en respuesta a una consulta o petición, disculpe, output. La consulta petición es el input, los resultados son los output, y todo esto, pues, output, la inteligencia artificial lo genera basándose en los datos que nosotros mismos hemos puesto en la plataforma de inteligencia artificial. Disculpe, porque aquí tengo un conflicto con la computadora. Bueno. Entonces, de repente estamos enfrentados a la inteligencia artificial, pueden utilizarlo los estudiantes para las tesis, los investigadores para las propuestas, y no sabíamos cómo hacer. Entonces, en los últimos 2 o 3 años hemos hecho referencia a algunos principios que se elaboraron en la Universidad de Leuven, que ha sido la primera en Bélgica en adelantarse con algunos exámenes críticos de la inteligencia artificial. Y te dan algunos principios esenciales que se parecen muchos a los principios que utilizamos en la valoración de la integridad de la investigación. Transparencia, incluido comunicar de manera transparente que has utilizado la inteligencia artificial, es un principio de integridad, con o sin inteligencia artificial. Verificar la exactitud de los resultados, igualito, es algo que si haces tu investigación de manera responsable, tienes que verificar la exactitud de los resultados a partir de las fuentes. El problema es que muchas veces la inteligencia artificial te genera resultados para contestar a tu pregunta, pero no te dice exactamente qué fuentes ha utilizado. Entonces, esto se hace un poco más complicado que en una investigación clásica. Respeto de los datos personales, de la información confidencial, responsabilidad por el uso de la inteligencia artificial. Entonces, todo bastante sentido común, todo bastante los mismos criterios de integridad, pero puede ser más difícil cumplir con eso por las características y las también intrínsecas de la inteligencia artificial. El último punto es bastante importante. Esto es nuevo, responsabilidad por el uso de los datos.
En la investigación clásica es una evidencia que hago mi búsqueda en PubMed o en Web of Science, aprecio críticamente las fuentes y soy responsable de la manera de la que las he analizado. Aquí el trabajo puede hacerlo la inteligencia artificial, entonces hay una responsabilidad ética moral que a finales tú no puedes aceptar de forma crítica lo que te ha generado la inteligencia artificial como output. Tienes todavía que hacer tu revisión para que la responsabilidad última sea humana y no de la máquina. La Universidad de Leuven era también muy útil su análisis porque te explica prácticamente cómo puedes utilizar esas herramientas de inteligencia artificial. Lluvia de ideas, por ejemplo, para generar una nueva idea de investigación, o como un sistema de búsqueda para ayudarte para una revisión bibliográfica, generación de textos, pero esto puede ser sobre conocimiento existentes o para elaborar nuevas ideas, por ejemplo, hacerte ayudar para elaborar un nuevo texto de un proyecto que luego vas a presentar a la Unión Europea o a Bill Gates para financiación. Entonces, hay niveles muy diferentes. Cosas muy técnicas como generación de códigos de programación o análisis de datos, cosas muy sencillas como el asistente lingüístico. Puedo utilizar una herramienta de inteligencia artificial para hacerme ayudar a poner mi texto en un inglés mejor. Y esto no está mal. Esto puede crear un poco más de cuidado entre los investigadores anglófonos y los demás. Pero también se puede utilizar en actividades muy sensibles como la peer review. Entonces, la peer review, bueno, la vamos a delegar a una máquina o la vamos a guardar como una responsabilidad nuestra. Entonces, no es tan evidente. Y aquí ya se ven algunas cosas que son nuevas con respecto a los retos clásicos de la integridad de la recerca, de la investigación, claro. Mencionar que utilizas la inteligencia artificial, tener cuidado con el riesgo de plagio. El riesgo de plagio es mucho más alto porque no sabes qué fuentes se han utilizado. Comprobar la exactitud de las fuentes y cuidados con las plataformas que no respetan la privacidad. Una vez que hemos puesto un texto en una plataforma de inteligencia artificial, bueno, tenemos que tenerle confianza a que protegen la privacidad, pero no podemos estar seguros. Y esto puede tener consecuencias gordas. Si se está hablando de una nueva invención, por ejemplo, yo pongo esta información en un motor de inteligencia artificial y se considera que esto es disclosure, que esto ya está en el public domain. Y dentro de un mes voy a pedir una patente y me dicen, no, tú no, esto ya no puede otorgarse una patente porque esta información ya está pública y tú mismo lo has hecho pública sin darte cuenta. Entonces los riesgos son los mismos que en la integridad de la investigación clásica, pero a veces mucho más amplio. Entonces, aquí Leuven te dice, cuidado, tengas una audit trail, todas las etapas intermedias de trabajo con la inteligencia artificial hay que documentarlos, almacenarlos para poder justificar. Si mañana tienes que justificar tu trabajo a una revista científica, a un donante, etcétera, tienes la historia de tu trabajo. Seguir siendo crítico con los resultados de la inteligencia artificial, incluso porque la inteligencia artificial trabaja con los datasets que los humanos le han proporcionado. Si los datasets tienen sesgos, si los datasets están sesgados porque solo hay datos que vienen de países a recursos altos y no de países a recursos limitados, el resultado que tú vas a obtener va a reflejar los bias que ya existían en el conocimiento de antes. Entonces, sí, hay mucho sentido común, pero muchos de nosotros y sobre todo los estudiantes estamos desprotegidos
con respecto a los riesgos que lleva la inteligencia artificial, porque no es un motor de búsqueda clásico, no conocemos las fuentes. No tiene responsabilidad. Lo que se le pide a una herramienta de inteligencia artificial es contestar a una pregunta basándose en datos disponibles y presentarnos una pregunta que sea plausible, que sea verosímil. Pero verosímil y verdadero son dos cosas diferentes. A la inteligencia artificial se le pide ser verosímil y no verdadera. Entonces, la responsabilidad de aguardar una supervisión humana es extremadamente importante. Bueno, esto era hasta hace 2 semanas o un par de meses. Ahora tenemos también una línea directriz de la Unión Europea sobre la utilización responsable de la inteligencia artificial generativa en la investigación. Entonces, hace 2 semanas hemos enviado un mail a todos los investigadores, educadores, diciendo a partir de hoy el documento de referencia para la utilización responsable de la inteligencia artificial es esto. Aquí también se empieza con principios esenciales, fiabilidad, honradez, respeto, rendición de cuenta. Entonces, no tan diferentes de los de la Universidad de Leuven, solo articulados de manera un poco diferente, pero con mucha atención para cuidar las fuentes, averiguar la inteligencia artificial incluso puede darte output que se llaman alucinatorios, con diferentes, te pueden dar resultados que no tienen ningún sentido. Su trabajo no es reproducible. Con el mismo input tú puedes encontrar outputs diferentes. Entonces, algo que te puede ayudar en algunas tareas, pero las tareas, si te interesa la verdad y no el ser verosímil, tiene que volver a finales en manos de persona humana. La agencia humana es de verdad muy importante. Y esta es la primera recomendación que se hace a los investigadores. Sigue siendo el máximo responsable de la producción científica. Lo que te saca la inteligencia artificial puede inspirar y apoyar tu trabajo, pero tienes que averiguarlo todo tú mismo. Y nunca puedes indicar la inteligencia artificial como coautor de tu trabajo, porque no es un coautor, y esto es una recomendación que pone porque ha pasado que la han puesto como coautor. Transparencia, evidentemente, sobre cómo se ha utilizado, en qué etapas, cómo se ha averiguado que fuera correcto. Entonces, esto es algo que se puede escribir. No todo el mundo está de acuerdo. Puede estar en la metodología de un artículo, puede estar en los agradecimientos, pero tienes que estar muy claro. Atención a la privacy, confidencialidad y derechos de propiedad intelectual, sobre todo cuando compartimos información de otros. Todo lo que se va en una herramienta de inteligencia artificial, en este momento no podemos garantizar más la privacy, la protección, sobre todo considerando que el marco legislativo para inteligencia artificial es todavía muy poco definido en todos los lados. Incluso esta línea directriz de la Unión Europea no es obligatorio, es una guía, pero ningún país está obligado a recibirlo como es en su legislación. Entonces, en la protección de la privacy y confidencialidad con herramientas tradicionales, tenemos la GDPR en Europa, tenemos varias legislaciones nacional e internacional. La inteligencia artificial todavía puede hacer un poco de surfing entre diferentes huecos en la legislación. Se pone aquí como una responsabilidad ética del investigador de aprender a utilizarla correctamente. Es una tecnología que cambia muy rápido, entonces no podemos pensar, qué bien, esto me ayuda, voy a hacerlo más rápido. No, tienes que planearte tiempo para seguir
aprendiendo, haciendo training para ponerte al tanto con las nuevas posibilidades, con los nuevos retos, con los riesgos. Y la Unión Europea es más estricta que otros en una prohibición o en el proponer la prohibición de utilizarla para actividades sensibles que puedan afectar a otros. Entonces, no utilizarla para la peer review de un artículo, no utilizarla para la peer review de una propuesta de financiación, porque en el momento, aparte que es un trabajo para el que tú tomas tu responsabilidad crítica de ser humanos, pero además compartirla en herramientas de inteligencia artificial puede poner seriamente a riesgo la confidencialidad de datos de otros, incluso de material que potencialmente se podría proteger con propiedad intelectual. Ups. Evidentemente, lo hemos dicho yo y Larissa varias veces antes del coffee break, podemos ser éticos si trabajamos en un entorno ético. Entonces, hay una responsabilidad muy importante de las organizaciones de investigación, academia y todos de promover, orientar y apoyar el uso responsable de la inteligencia artificial, supervisar, asegurarse que en sus otras directrices internas para investigación en ética se incorpore una atención para las buenas prácticas de inteligencia artificial. Incluso llegan a recomendar que una organización, universidad, pueda desarrollar su propia herramienta de inteligencia artificial para estar totalmente en control. No sé cuántos pueden hacerlo, creo en el Instituto de Medicina Tropical en Amberes seguro que no tenemos la capacidad o los recursos para hacerlo, pero esta recomendación es una indicación de cuánto se considera sensible el tema. Es interesante que la Unión Europea te da recomendaciones también para los organismos de financiación, los donantes de la investigación. El primer punto es promover, orientar, averiguar que se utilice de manera correcta por parte de los que proponen proyectos para financiar. Pero se pide también revisar el uso de la inteligencia artificial en sus propios procesos internos, que no se pongan ellos mismos a utilizar inteligencia artificial para valorar la bondad de las diferentes propuestas de financiación. Entonces, para un donante es asegurarse que los que benefician de la financiación la utilicen de manera correcta, pero de utilizarla tú mismo correctamente vis-à-vis de los investigadores. Transparencia, supervisión, pero hay una responsabilidad común. Un investigador individual, como decía Larissa, podrá actuar de manera informada, ética y responsable si actúa en un entorno que valora esta responsabilización, que valora estos principios éticos. Hemos mirado también qué dicen los editores de las revistas, porque a finales, aunque nos interesa mucho el valor social de nuestro trabajo, incluso queremos publicar y tener visibilidad científica de nuestro trabajo de investigadores. Aquí he tomado a dos. Uno es el British Medical Journal, el grupo del British Medical Journal. Te piden declarar todo uso de inteligencia artificial en la declaración de contribución. Entonces, cuando haces tu sumisión, es una responsabilidad ética ser honesto y honrado en declarar lo que se ha hecho con la inteligencia artificial. Aquí también, esto debe de haber pasado mucho, porque estos también te dicen, la inteligencia artificial no puede ser un autor, porque le falta el criterio de responsabilidad. Responsabilidad es una capacidad humana y no de la máquina, del algoritmo. Declarar todo uso, incluso para la peer review, y pero con este cuidado que no se pueden cargar en plataformas desconocidas textos enviados por la peer review, porque esto sería una violación gravísima de la confidencialidad del trabajo de los autores. He mirado también a este otro statement que está publicado aquí en el Developing World Bioethics, pero representa el punto de vista de un grupo más amplio de revistas científicas en el tema de humanidades y de ética.
ves que todo el mundo está preocupadísimo. Primer punto, la inteligencia artificial no debe figurar como autor. Entonces, creo que se ha intentado mucho hacerlo. Y esto va un poco más allá. La Unión Europea ha dicho no, ¿por qué no? El BMJ ha dicho no porque carece de responsabilidad y aquí te dicen porque carece de responsabilidad moral. Entonces van un poco más allá, acordándote, una publicación científica tiene un valor moral y esta toma de responsabilidad es humana y no puede delegarla a ningún algoritmo. Y luego, todos de acuerdo, ser transparente, declarar la utilización, tener cuidadoso si lo utiliza para revisar y se remane la responsabilidad última es con los autores, los editores, etc. Pero hay mucho miedo por parte de los editores que se delegue una responsabilidad sobre un texto final a una máquina, a un algoritmo y que se olvide que este no está hecho para proponer textos moralmente responsables, está una responsabilidad humana. Un último punto con 2 diapositivas. He sacado de la literatura un artículo, un informe, como ejemplo del tipo de controversia que se genera alrededor de inteligencia artificial. No quiere decir que estoy de acuerdo con lo que dicen estos autores, porque no conozco bastante el tema, pero lo que pasa. El año pasado la Fundación Gates ha propuesto una iniciativa de utilización de la inteligencia artificial para fortalecer sistemas de salud en países en desarrollo. Este grupo está muy en contra y algunos de los puntos, sin tomar una posición en esta controversia, porque no he leído la propuesta de Gates, pero hay reflexiones que son interesantes. En primer lugar, te digo, los datos, cualquier dataset está estructurado de forma sesgada, puede darse bias desde un punto de vista racial. Los datasets nunca son neutrales y objetivos, pueden reflejar más el punto de vista de países del norte global, no del sur global. Entonces, poner demasiada importancia en la ayuda que te puede dar la inteligencia artificial va sencillamente a perpetuar estos problemas de diferencia, de inequidad, de exclusión y desigualdad, porque la inteligencia artificial va a trabajar con lo que te das. Entonces, si hay bias, si hay racismo, si hay desigualdades, se perpetúan, punto. Además, hablan sobre la ausencia total de regulación y control y efectivamente por el momento los datos, algoritmos se basan de propiedad de algunas grandes empresas y no hay una rendición de cuenta hacia la comunidad, hasta la comunidad científica. Entonces, ponerle demasiado poder en esta herramienta quiere decir aceptar que no haya una forma de rendición de cuenta democrática o transparente como normalmente nos gustaría ver. Y también un tema de anulación programática, esta va más allá de la pura inteligencia artificial, dicen, no hay a veces que buscar en los grandes datos para encontrar shortcuts. Si un sistema de salud tiene falta de recursos humanos y financieros, hay que fortalecerlos poniendo recursos humanos y financieros. Un análisis de la base de datos no nos permitirá escaparnos de esta responsabilidad. El segundo ejemplo es un informe que sacó la OMS el año pasado con una organización que se ocupa de salud sexual y reproductivas. Y aquí no necesito entrar en los detalles, pero todos los riesgos que hemos hablado ahora, de resultados que no sean correctos, de resultados que sean sesgados hacia el punto de vista y la situación de los países más riesgo. El riesgo de manipulación y desinformación con resultados que están adrede o por error no correcto, el riesgo de daño es mucho más grande
cuando se habla de salud sexual y reproductiva, donde pueden darse entornos donde hay falta de respeto del derecho de la mujer, de la autonomía, etc. Entonces, si alguien quiere utilizar estos datos de forma un poco manipuladora para crear, por ejemplo, desinformación sobre contracepción, otras cosas, lo más sensible el tema de la investigación, lo más vulnerable la población, y lo más grandes los riesgos que vienen con una utilización no responsable de la inteligencia artificial. Entonces, es un nuevo reto para los investigadores, para los comités de ética, porque todos estos asuntos que salen como riesgos, mucho más que antes, un comité de ética tendría que mirar si estas cosas se hacen correctamente. Todos estamos muy acostumbrados a utilizar motores de investigación clásicos en PubMed, donde todo es mucho más transparente. Entonces no estamos preparados, sobre todo, ¿cómo vamos a averiguar que haya una prioridad de la agencia humana de la supervisión? Podemos poner una pregunta, podemos preguntarle a todos los investigadores, hacer una declaración de cómo se ha utilizado la inteligencia artificial, pero creo que también tenemos que colaborar con los responsables de la educación, porque si esto no se aprende a partir del pregrado, luego va a ser muy difícil incorporarlo en tus actividades de investigación, ¿no? Somos con los que no utilizaban una computadora desde niños, siempre tardamos un poco más en utilizar la computadora de la mejor manera posible, porque no viene de nuestra formación. Incluso es una pregunta muy gorda. ¿Cómo sancionar la práctica sin adecuadas? Alguien podría decirme, uy, si no lo declara, si no lo hace correctamente, esto es fraude. Bueno, fraude es una alegación muy gorda. ¿Cuál es la intención? Estamos en un momento, incluso la legislación nacional no te dice exactamente lo que es fraude, lo que no lo es, porque en tú puedes utilizar la investigación artificial para traducir un texto o para inventar una propuesta. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, es aún más difícil ver dónde ponemos el límite entre corregir, empujar, educar, y hay un momento en el que había una voluntad de hacer trampa y allí vamos a sancionar, pero es un reto muy grande y aquí creo que es importante que cada institución de investigación tenga un comité de integridad y el comité de ética podrá intercambiar con los colegas del comité de integridad para ver cómo se manejan casos específicos donde es muy difícil entender si hubo una voluntad específica de fraude o si sencillamente hubo ignorancia y naivete. Bueno, espero que que las universidades nos ayuden a aprender un poco, porque sabemos que los comités de ética normalmente van con retraso. Cuando hay un desarrollo tecnológico, tardamos siempre 5 o 10 años en desarrollar capacidades, herramientas, pero esto de la inteligencia artificial está cambiando la manera de hacer investigación, entonces es importante poner recursos para que todos los involucrados puedan estar informados adecuadamente, gestionar todos los dilemas que están llegando. Mil gracias. Bien, invitamos a la doctora Cintia Hurtado, es moderadora de la siguiente mesa redonda. La doctora Cintia Hurtado es directora de la Dirección Universitaria de Regulación y Valoración Ética. Muchísimas gracias, doctora Rafaela, por su excelente presentación. Ahora le invito como panelista que tome asiento, por favor. Por aquí, por favor. Invito también al doctor Sender Quispe.
quien es médico egresado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, magíster en Informática Biomédica en Salud Global de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es reconocido como investigador RENACIT, realiza investigación en el área de salud, especialmente en telemedicina, salud digital e informática médica basada en evidencia. Actualmente se desempeña como docente y doctorando de la Facultad de Medicina de San Fernando. Bienvenido, gracias. Invito también al doctor Pedro Segura, quien es médico cardiólogo, jefe de la carrera de Ingeniería Biomédica de la Universidad Cayetano Heredia, magíster en farmacoeconomía por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España, magíster en gestión pública por la European Center of Innovation and Management, doctorando en gestión estratégica y tiene múltiples estudios en revisiones sistemáticas y metaanálisis, Johns Hopkins University, USA. Nuestra mesa redonda se titula El uso de la inteligencia artificial en la gestión de datos de la investigación, respetando la confidencialidad y los principios éticos. Buenos días con todos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctora Rafaela, nuevamente por su presentación. Ha abordado ampliamente todos los que son los retos y los desafíos que tenemos con la inteligencia artificial. Y nos toca el turno, vamos a tener 2 rondas de preguntas, en el cual cada ponente va a tener 2 minutos para la respuesta. Al final va a haber una ronda para el público también para que puedan hacerle llegar sus preguntas a nuestros panelistas. Entonces, desde su experiencia, doctor Sender Quispe, ¿qué ventajas ha evidenciado con la llegada de la inteligencia artificial? Muy buenos días, buenas tardes con todos, sobre todo aquí con los panelistas y en general con todos los participantes. Es bueno que al menos tengamos un interés, ¿no?, de tratar de regular y en general de hacer bien las cosas, ¿no?, con esta tecnología que para todos es nueva. Es difícil, yo diría actualmente, que alguien se proclame como experto en inteligencia artificial y más aún de inteligencia artificial aplicado a la investigación, porque sobre todo la que nos ha hecho, digamos, repensar cómo hacer las cosas ha sido un tipo en específico, ¿no?, que son los modelos de lenguaje largo, los LLM. Y bueno, esto es reciente, o sea, no estamos hablando para el público, esto no tiene más de 2 años. Y es por eso que recién las organizaciones están sacando regulaciones, pero en general existen beneficios múltiples. Y hay un montón de artículos que hablan de los beneficios que puede darnos. Y es que para mí, y bueno, creo que para muchos también, los modelos de lenguaje largo en general y en general la inteligencia artificial potencia las capacidades humanas y tecnológicas que ya tenemos hasta la fecha. Es un gran altavoz, digamos, ¿no? Es un magnificador. Entonces, si queremos hacer análisis complejos, tenemos cargas de trabajo complejas, esto nos permite hacerlo más rápido y a veces con mayor precisión. Entonces, ese es el gran potencial y a cualquier área de forma transversal, ya sea no solo en el ámbito biomédico o de salud, es lo que logra, ¿no? Es una optimización reduciendo probablemente el tiempo y, bueno, las cosas que podemos hacer. Así que ventajas hay muchas. Todo es como que todo lo que nos puede salir bien con investigación y desarrollo tecnológico, ahora va a salir por 5, por 10 o incluso por más, ¿no?, respecto a la velocidad y al alcance que puede tener. Entonces, eso creo que serían las ventajas y bueno, dejaría para los demás más respuestas. La misma pregunta, doctor Pedro Segura. Una pregunta muy interesante y pertinente. ¿Por qué? Porque cuando aparece una nueva tecnología, nosotros como seres humanos lo que buscamos es esta nueva tecnología, ¿qué me va a aportar? ¿Qué me va a ayudar? Como todo instrumento, cuando no lo sabemos utilizar, ciertamente, si cogemos un martillo y no sabemos martillar bien, nos podemos golpear en los dedos. Si no sabemos cómo funciona, también nos podemos hacer daño. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. La respuesta directa sería en la optimización de tiempos, en el poder procesar gran volumen de datos. Si hacemos un recuento histórico, la genómica, la proteómica, la metabolómica, y en el 2010 apareció la radiómica, donde basado en algoritmos de inteligencia artificial podía amalgamar imágenes, ya sea de ultrasonido, ya sea de tomografía o cualquier otra imagen,
con la parte clínica, con otro tipo de data y tener resultados. La inteligencia artificial, la potencia principal, la virtud principal, creo yo, es el análisis de ese gran volumen de datos, la rapidez de generar conocimiento, la rapidez para procesar información, hacer análisis de la referencia, del estado del arte, etc. Obviamente, la doctora ha sido bastante clara y la felicito por su presentación, ha sido bastante clara en las responsabilidades que implican. Ahí socialicé, justo te compartía, cuando la doctora mencionó que en algunas universidades, o perdón, en algunas instituciones están haciendo un llamado que ChatGPT no se cite como autor, todo el auditorio se rieron, como si fuese una broma, es algo real. Ahí acabo de compartir ahorita un artículo donde se cita a ChatGPT. Hay al menos una veintena de artículos que los he leído que citan a ChatGPT como coautor. Y si uno revisa los criterios ICJME, se va a dar cuenta que el cuarto criterio, que es la responsabilidad, no lo cumple, por tanto, no podría ser considerado autor. En resumen, son esos 3 puntos que se centraría de repente en una sola palabra, que es eficiencia. Excelente, gracias. Doctora Rafaela. Bueno, yo creo que ya he hablado mucho, solo quería añadir un punto que estaba en la diapositiva, pero no me he fijado en eso mucho. Es que algo que muchas veces no se considera en el entusiasmo, porque claro, viene una nueva tecnología, estamos entusiastas, hay el impacto para el medio ambiente, porque los consumos energéticos de la inteligencia artificial son enormes. Entonces, por un lado, estamos tratando de tener una investigación responsable hacia el medio ambiente, pero por el otro lado, le hacemos daños con costes energéticos enormes con la inteligencia artificial. Y además se van un poco magnificando las desigualdades, porque claro que países abajo recursos no tendrán la posibilidad de aprovechar de esta herramienta. Entonces, claro, hay muchas ventajas. No quiero hacer como los que decían que estabas en contra del tren o del teléfono antes, pero hay riesgos y incluso hay que considerar esto, riesgo de magnificar las desigualdades y riesgos para el medio ambiente. Muchas gracias, Rafaela, por tu respuesta. La siguiente pregunta es, ¿quién o quiénes son los responsables en primera instancia de regular la inteligencia artificial para realizar investigación? Para que esta investigación sea ética e íntegra. ¿Son los comités de ética? ¿Son las instituciones donde se realiza la investigación? ¿Los entes financiadores? Doctor Sender. Bueno, la respuesta lógica creo que es en realidad todos. Ahora, en primera instancia, digamos que el primero que tal vez debería tener más éxito debería ser la academia en su conjunto, sobre todo desde las bases que cimientan la educación en el nivel superior y que a partir de ahí podríamos propagar a toda la serie de instituciones. ¿Y esto por qué? Porque en realidad, como ya lo ha dicho muy bien la doctora en su exposición, a nivel internacional la mayor pauta, incluso que está en COPE, que tiene lineamientos claros de cómo se tiene que hacer el uso de la inteligencia artificial, es la transparencia en el sentido de que si yo la uso de A, B, C o D forma, tengo que declarar. Y esa es la única forma de hacerlo y de alguna otra manera, entre comillas, controlar y saber que algún producto de investigación, algún artículo o algún resultado tiene cierto componente o ayuda o apoyo de una herramienta de algún tipo. ¿Y esto para qué? Para que eventualmente a futuro probablemente sepamos qué tan preciso, exacto y bueno resulta ser, y confiable es el uso de esta herramienta. Actualmente sabemos que a priori todo parece excelente, pero cuando uno también verifica y contrasta lo que hace a los resultados que tiene con los modelos de lenguaje comerciales más conocidos por todos, realmente sí encuentras imprecisiones e inexactitudes, y no es tampoco que sea muy raro. Entonces, eventualmente también vamos a probablemente descubrir con más estudios a futuro de que algunas herramientas son mejores que otras, algunas sí incluso podrán ser un nuevo estándar y otras no. Entonces, si es que podemos trazar en dónde hubo esa actividad, que sería a través de que los autores hayan declarado en los artículos que
se ha hecho algún tipo de uso, entonces podremos saber qué tanta confiabilidad tenemos o no en dichos trabajos. Pero no va a ser fácil, porque al final dependemos digamos, de la honestidad de los investigadores y de las personas en general. Y ahora, digamos, cuál sería la medida para tratar de descubrir a aquellos que nos mienten, o sea, los que son deshonestos? Lamentablemente, hasta el momento hay muchos modelos que se han tratado de diseñar para eso, pero no tienen una eficiencia mayor que el 60-70%. Es decir, nunca podemos saber con certeza realmente quiénes lo están usando de forma honesta o no. Y esto en realidad no debería ser un mayor problema si es que todos actuáramos de forma ética y no habría ningún problema en general. Si es que nuestro interés sería hacer investigación para resolver problemas de la realidad que nos ayuden a todos. Pero existe un problema que yo le llamo, bueno, que en realidad otros lo llaman, que es qué tan rota está nuestra ciencia. Y si estamos solamente luchando por artículos de investigación, por el cuartil tal, por la visibilidad de tal lugar, entonces en muchos lugares, no solo en Perú, ha empezado una carrera por los artículos. Entonces ahí es donde la gente empieza a utilizarlo a diestra y siniestra, la cantidad que pueda de ella, ¿no? Para apoyarse, en el mejor de los casos y en el peor de los casos, para falsificar datos, que también se ha probado. Con sospecha de mal uso de los modelos de lenguaje largos como ChatGPT, existen al menos un centenar de artículos reportados. Y esto se ha visto, hay muchas retractaciones a partir de eso también, sin que esto haya sido, digamos, un mal uso como tal, pero la sola sospecha en definitiva hace que no se pueda confiar en estos resultados. Entonces, es difícil controlar, pero lo que primordialmente se debería hacer es impulsar la honestidad. La honestidad de los investigadores. Muchas gracias por su respuesta. La respuesta corta es todos. Es la respuesta corta. Para complementar la respuesta sería cómo. O sea, cómo un comité de ética valora el uso de inteligencia artificial, cómo un ente regulador controla el uso de la inteligencia artificial, cómo todos los actores. Si vemos a la investigación como una moneda, la moneda tiene tres caras, no tiene solo cara y sello. La moneda tiene la cara, tiene el sello y tiene el lomo, que es una tercera cara o componente o como le queramos llamar, o arista. Entonces, no solamente está quien hace la investigación, que sería la cara, no solamente está el sello, quien da el visto bueno para que se ejecute la investigación, sino también está todo lo que circunda la moneda, que es la parte de la gestión de la investigación. Ahí entran los entes reguladores, por ejemplo, y no me refiero al comité de ética, sino al ente macro regulador regional, nacional o mundial. Entonces, en el contexto específico de inteligencia artificial, el cómo debemos hacerlo, no hay un camino porque estamos aprendiendo. Lo que sí tenemos claro es que debemos ser bastante proactivos. Ayer alguien comentaba en la reunión, ayer estuve en un foro sobre inteligencia artificial en el contexto del Congreso de Ginecobstetricia, me invitaron para hablar sobre ello. Y presento la evidencia, todo, el uso de inteligencia artificial para cáncer de cervix, entre otras entidades. Termino la conferencia, estoy bajando, y en lo que bajo se me acerca una persona y me dice, el artículo que has presentado es mío. Ah, bueno, lo felicito. Y me dice, esos datos que has presentado hemos cometido un error. La sensibilidad espectacular, la especificidad, la curva ROC, todo buenísimo. Y me dice, hemos cometido un error, ha sido tal el error, y estamos por publicar la siguiente edición, digamos, donde mejoramos nuestro algoritmo, nuestras fallas fueron aquí, aquí, allá. ¿Qué enseñanza me llevé yo ayer mismo? Me llevé de que estamos en aprendizaje. Esta persona fue honesta, fue transparente, me comentó y nos enseña de que todavía esta herramienta estamos aprendiéndola a usar. En el camino, como cuando uno empieza a coger un cuchillo, un martillo y se lastima, así también está, o un bisturí en el campo médico, igual estamos con la inteligencia artificial. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Y efectivamente, ¿quién que tiene que regular? En principio, alguien que no tenga un conflicto de interés, pero estamos también aprendiéndolo. Entonces,
será muy bonito tener un marco legislativo compartido para ayudar a tener los comités de ética y todos los demás, como pasa con la protección de datos, pero se tardó mucho. Entonces estamos en esta fase de aprendizaje en la que creo todavía no tenemos bastante informaciones para este marco legislativo. Entonces se necesitan compartir las experiencias de los académicos de otros en utilización para orientar para los contenidos de este marco legislativo que luego cuando exista nos ayudará. Pero siempre como siempre, en todo lo que se refiere a integridad de la investigación no puede resultar solo de un control policial. Entonces, sí, necesitamos el marco legislativo, las auditorías, las inspecciones, pero necesitamos una autorreglamentación, como en la carretera. Hay policía para controlar que nos hacemos tontería con nuestros coches, pero si nos autorreglamentamos nosotros va a ser un desastre. Entonces necesitamos este equilibrio. Y para la academia los incentivos, porque lo decía el doctor, ¿no? Como si solo estamos mirando para publicaciones impact factor, que rota está nuestra ciencia. Entonces es una responsabilidad de verdad de la academia, de las organizaciones, que la gente no tenga avance de carrera o reconocimiento solo por temas de indicadores bibliométricos, porque esto empuja a comportamientos borderline. Entonces, es todos trabajando para tener dentro de algunos años un marco legislativo que nos ayude. Esperemos que sí. Muy bien, entonces muchas gracias por sus respuestas. Es el momento de las preguntas del público. Si alguien tiene una pregunta, levanta la mano para brindarle el micrófono. Ya es. Gracias. Mi pregunta es referente a, bueno, los panelistas, si ellos tienen alguna experiencia haber usado o habiendo usado, no sé, ChatGPT de repente, ¿no? Que es lo más común y conocido actualmente, eh, en, de manera personal, ¿no? Si han tenido ya alguna experiencia y si consideran que, por ejemplo, sería adecuado mencionar, ¿no? El uso de ChatGPT, no sé, por ejemplo, para la corrección del texto o la solicitud de alguna sugerencia, porque a fin de cuentas, bueno, ya se utiliza, digamos, el mismo Word o el Google, ¿no? Para poder corregir algunos errores de redacción y no se citan, ¿no? Entonces, no creo que tampoco si alguien utilizase, no sé, ChatGPT para eh, evaluar la claridad del texto e identificar errores de redacción, podría ser necesario que se cite, ¿no? Que ha sido utilizado para ese fin. No, no sé. Bueno. A ver, iniciaré yo. En particular, actualmente debe haber al menos un centenar, creo yo, de herramientas para ayudar a los investigadores en cualquier tipo de actividad que ustedes quieran, desde la generación de idea hasta, no sé, la última parte de maquetación de un artículo, si se quiere. Modelo de lenguaje largo tal vez sean una docena o dos docenas. Yo he tratado de, digamos, practicar con al menos un par de docenas. He encontrado resultados diversos, obviamente los más potentes son, hay que decirlos con nombre y apellido, son ChatGPT y Cloud, básicamente. Porque son, digamos, tienen un origen común de desarrollo tecnológico en una academia, tiene que la historia parte de Canadá y Estados Unidos, y probablemente ellos sepan, digamos, el secreto de cómo crear eso, ¿no? A pesar de que tienen múltiples competidores, pero quienes mejor lo han desarrollado y aparentemente tienen el mejor performance son esos dos. Y claro, por supuesto, y de hecho COPE justamente afirma eso, ¿no? Y depende de cada revista, digamos. Las revistas también entran a tallar ahí. Hay algunas revistas que dicen que si tú lo usas para esos propósitos, entre comillas, básicos, como corregir, digamos, el estilo de redacción, la ortografía,
no es necesario que lo declares. Entonces, no, porque es una corrección o un apoyo mínimo, digamos, ¿no? Porque es una cuestión de forma y no de fondo. Y lo que sí te quieren que declares es la cuestión de fondo, si es que sobre todo lo has utilizado para un análisis de resultados y otras cosas que tienen que, digamos, al final son la esencia de la investigación, más allá de la forma. Y eso es lo que, digamos, recomienda. Entonces va a depender un poco de qué es lo que considera propicio cada revista, pero yo no le encuentro nada de malo en que declaremos, saben que yo utilicé para que me ayudase en la corrección en el estilo. Y yo declaro y sé que lo he utilizado para eso, no es algo malo. Y es por eso que también ya parte de algunas revistas ya lo declaran, así como tenemos la sección de financiamiento para ver conflictos de interés o otros conflictos de interés que no sean financieros, o la sección de agradecimientos, hay revistas que ya le incorporan uso de inteligencia artificial. Y hay varias revistas que ya te lo piden, ¿no? Entonces, así como también ya hay procuramiento de que uno publique los datos de datos abiertos, que varias revistas están con esa tendencia, muchas revistas también, aunque no son aún la mayoría. Creo que hicieron una revisión el año pasado y creo que encontraron que es aproximadamente solo un 20, un 30% de revistas ya tenían políticas claras sobre qué es lo que se tenía que declarar y cómo, e incluso también políticas para los revisores pares, porque justamente también como la autora lo mencionó, los revisores pares no es que yo delego la revisión par a una máquina, ¿no? Tiene que haber una revisión par consciente, y de hecho creo que mucho también del problema de la ciencia de tener artículos por doquieres que no tenemos bien establecido qué es o cuándo es una buena revisión par, porque a veces se delega a la persona que creemos, ¿no? Publicó un artículo y es experto, y eso no es real, y muchas revistas lo ven así. ¿Y por qué? Porque también existe un interés intrínseco de múltiples editoriales a nivel internacional que ganan y hacen millones con esta lógica, ¿no? De la revisión par gratuita, que es un trabajo no remunerado, y por lo tanto también ahí hay responsabilidades obviadas, muchas veces ocultas. Claro, decimos, tiene que ser una revisión oculta, a ciegas, para que sea objetiva. Pero eso es realmente cierto, porque también dentro de eso podría estar ocultando también el desligarse de una responsabilidad de un revisor par, ¿no? Y decir, ¿saben qué? Yo de comer ciego hago comentarios suaves, sutiles, o lo delego a una inteligencia artificial y lo demás pasa, ¿no? Por agua tibia, y al final no se tiene establecido ni claro qué es lo que hay detrás. Entonces, eso también hay que ver, ¿no? Hasta dónde las editoriales, el sentido que tenemos actualmente de la ciencia, basado en publicaciones, indicadores biométricos, nos hace bien. Entonces, creo que las cuestiones van, en general, creo yo, de que la inteligencia artificial no es otra cosa que develar y magnificar en el estado en el que estamos. Si la ciencia estuviera bien y todos fuéramos honestos, tendríamos buenas prácticas, la magnificación sería excelente y no tendríamos ningún problema. Pero como tenemos y arrastramos herencia de problemas, esto con la inteligencia artificial solo se magnifica. Si hubiera una última pregunta, estamos un poco cortos de tiempo. Sí, más que una pregunta, es un comentario o reflexión y voy a tratar de ser lo más sucinta. La UNESCO dio una serie de conferencias y que uno lo puede encontrar en las redes, y también publicó un documento oficial sobre el uso de la inteligencia artificial en educación y la investigación. Y esto es un tema efectivamente que se aborda en el mundo, y diferentes universidades de nuestra región han sacado manuales para los docentes universitarios. En el tema de la investigación, y como dijo la persona que me antecedió, las herramientas de inteligencia artificial te las da en las propias licencias, ¿no? Uno abre su licencia de Microsoft y te encuentras con que tienes el Copilot. Entras a Word y te dice, mira, por si acaso tienes inteligencia artificial para Word, para Excel, etc. Entonces, en una de estas participaciones sobre la discusión de la inteligencia artificial en investigación y en educación, el mensaje que recibimos las personas que participamos es el siguiente: es algo que no podemos evitar, es algo que no podemos prohibir. Por lo tanto, a los que estamos en la docencia, a cualquier nivel, universitario, preuniversitario, es informarnos, conocer de qué se trata, sus fundamentos, conocer la diversidad de herramientas, usarlas con fines de, ok, puedes utilizar esta herramienta que te puede servir para mejorar
tu estilo de redacción. O sea, tú has creado el conocimiento, pero efectivamente tenemos un problema, que es que el alumno tiene dificultades en escribir correctamente, pero está está produciendo el conocimiento, pero puedo mejorar mi estilo. Y asimismo, en la revisión bibliográfica hay herramientas de inteligencia artificial que te permiten visualizar de manera interactiva a través de nodos las áreas temáticas. Entonces, el docente en verdad tiene una gran responsabilidad porque tengo que aprender sobre el tema. Tengo que buscar, porque inclusive hay conferencias de inteligencia artificial en educación y te dicen, estas son las herramientas de inteligencia artificial que puedes utilizar. Úsalas y tú ve, estamos como de las TICs. Hay innumerables TICs, pero tienen una finalidad y yo tengo que aprender a usarlas y orientar al estudiante. Y eso sí, nos queda la gran responsabilidad de educar en integridad científica. Y con eso finalizo. En una publicación en algunos países asiáticos tienen sílabos, ¿no? O sea, inclusive a nivel preuniversitario, más aún en la universidad, cursos exclusivamente sobre inteligencia artificial. Yo creo que es conocer, saber, usar, discernir y orientar a nuestros alumnos. Gracias. Muchas gracias por su comentario. Finalmente, un minuto para una conclusión final. ¿Sí? La inteligencia artificial es una herramienta, resalto, herramienta que desde el año 2017, marzo específicamente 2017, Canadá fue el primer país en incorporar como una política pública y reconocer que es parte del motor económico de su país. Ese mismo mes le siguió Japón, de ahí al otro mes Singapur, y hay una lista grande de países, y la UNESCO ciertamente en el 2021 declara cosas similares, y Perú exactamente un año. Fue el 5 de julio del año pasado, el 2023, reconoce la inteligencia artificial como una política pública para el desarrollo económico. Entonces, nos guste o no nos guste, yo estoy inclinado a que particularmente mi sesgo es hacia eso. Creo que sí debemos utilizar la inteligencia artificial, aprender, conocer las fortalezas, las debilidades, y en el campo universitario, el que más sabe de inteligencia artificial en promedio es el alumno que el profesor. Es innegable. Nos guste o no nos guste, aunque no queramos reconocerlo, aunque nos dé vergüenza, pero en promedio el alumno sabe más de inteligencia artificial, sabe las herramientas, las usa mejor que los profesores. Tenemos una obligación moral de aprender a usar esta herramienta. Estoy de acuerdo y creo que tenemos que acordarnos, hay riesgos éticos, hay riesgos para la confidencialidad, la privacy, que se pueden manejar, pero todavía no los manejamos bien, porque todavía no conocemos bien todas las potencialidades de la herramienta. Y es también para la investigación importante lo que dice el documento de la UNESCO. ChatGPT no es gobernado por principios éticos y no puede hacer una distinción entre lo que es bueno y malo, los que es verdadero y los que es falso. Entonces, esto es la cosa importante, es una herramienta, pero esto es súper importante no solo para el valor ético de la investigación, sino por la valor científica de la investigación, que puede ser totalmente pata arriba si nos olvidamos de esto. Entonces, sí, creo que es una prioridad para los profesores para ponerse al tanto ellos mismos en los próximos años. Y con respecto a la primera pregunta, todavía no tenemos un marco legislativo, todavía no sabemos exactamente lo que un día será sancionado como fraude y no. Entonces, en la duda, creo declararlo todo. Incluso solo lo utilizo como asistente lingüístico porque en este momento no sabemos lo que dentro de 2 años se considerará como legal, ilegal, lícito, ilícito. Entonces, principio de precaución. Pedimos a nuestro panel con un gran aplauso.